Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión aprenderemos un poco sobre la organización La Luz del Mundo. Así que te sugerimos que te quedes con nosotros y te suscribas. Bienvenido. La organización LLDM, Columna y Apoyo de la Verdad, es una iglesia fundada el 6 de abril del año 1926 y fue fundada por Eusebio Joaquín González en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eusebio Joaquín fue un campesino que nació en 1896 en Colotlán, Jalisco, que más tarde se haría conocer con el nombre Aarón. De ahí que sus primeros seguidores se hacían llamar aaronitas. Cabe destacar que Eusebio Joaquín González nació en el seno de una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército constitucionalista y luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta el final de la guerra en 1921. Jorge Traslosgeros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, comenta que esta organización surgió en el contexto del conflicto cristero, como parte del grupo de Plutarco Elías Calles, y a manera de oposición a la Iglesia Católica. De hecho, Eusebio Joaquín González fue subteniente del ejército mexicano que combatió al movimiento cristero, de manera que no es extraña la relación de este movimiento con el poder político. Por muchos años se dijo que era la Iglesia del PRI, y se mantuvo muy cercana a este partido porque surgió de él con el presidente Plutarco Elías Calles. Algunas muestras de su cercanía a la política se dejaron ver en diferentes estados de la República Mexicana con diferentes gobernadores. Veamos algunos casos. En agosto de 2015, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, entonces gobernador de Nuevo León y hoy detenido por la justicia, acusado de diferentes delitos, acudió a la Santa Convocación de la Iglesia La Luz del Mundo, que se llevó a cabo en Guadalajara, donde el mochamanos pidió cambiar al país con bondad. En marzo de ese mismo año, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y quien actualmente se encuentra preso por delitos relacionados con peculado, fue orador durante el Congreso de la Luz del Mundo en Jalapa, donde dijo que la libertad de cultos estaba garantizada en esa entidad. Sin embargo, con la decadencia del Partido de los Tres Colores, también estableció relaciones políticas con el Partido Acción Nacional e incluso con Morena. Esto se dejó ver durante el concierto en el Palacio de Bellas Artes en 2019, donde el nieto de Eusebio Joaquín González, Nazón Joaquín García, preso hoy en Estados Unidos, condenado en una corte de Los Ángeles a 16 años 8 meses con posible reducción de sentencia por buen comportamiento, fue homenajeado por su cumpleaños 50 en el máximo recinto cultural de México, nada menos que en el Palacio Bellas Artes. Ahí se encontraba Martí Batres Guadarrama del partido Morena. Aun cuando la organización generalmente se clasifica y presenta como dentro del concierto de las iglesias cristianas, en realidad esta organización está estructurada con el perfil de una secta, ya que está centrada en el empoderamiento y centralidad de personas consideradas superiores al resto y vehículos de revelaciones divinas. En este caso, hay un linaje familiar claro que hasta la presión de Nazón Joaquín ha dominado esta organización. Veamos. Eusebio Joaquín González fue el fundador y dirigente desde 1926. Después el poder pasa a su hijo Samuel Joaquín Flores en 1964, hasta el año 2014, cuando murió Samuel Joaquín Flores, quien también fue acusado de diversos delitos graves y cuyas denuncias nunca avanzaron en las instancias de justicia. A Samuel le sucedió su hijo Nazón Joaquín García, quien ya se declaró culpable de 3 de varios cargos que se le imputan en Estados Unidos. Veamos los aspectos doctrinales de esta organización.
Esta organización podemos decir que es de dos tipos. En primer lugar, es una organización religiosa y en segundo lugar, es una organización política, ya que tiene con todo y el frenesí y llanto de sus miembros vínculos importantes de interés con todos los partidos políticos en México, excepto con el Partido Acción Nacional, quien en el sentido religioso juega del lado de la Iglesia Católica, porque es un partido emanado y fundado bajo los principios del catolicismo romano, y en ese sentido pues se ha mantenido ajeno a esta organización. Sin embargo, no por ello no ha tenido algún tipo de acercamiento, al menos administrativo, con este partido. Tenemos que contestar una pregunta. ¿La Iglesia, la luz del mundo, columna y baluarte de la verdad, es una iglesia cristiana evangélica? Bien, aun cuando los medios tradicionales de información clasifiquen a esta organización como una iglesia cristiana evangélica, en realidad, en el sentido estricto, no lo es, sino más bien se trata de una secta, y las razones son las siguientes. En primer lugar, por su doctrina. La Iglesia La Luz del Mundo es una organización que profesa una doctrina unitarista, mientras que el cristianismo en todas sus tradiciones o denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega, es una iglesia o son iglesias históricamente trinitarias. El unitarismo fue considerado desde el siglo IV una herejía que se combatió por el cristianismo. Los escritos de los llamados padres de la Iglesia y el mismo contexto bíblico nos muestran claramente la naturaleza trinitaria del cristianismo. El teólogo Charles Hodge señala que la doctrina de la Trinidad está íntimamente relacionada con el plan salvífico, y la Iglesia ha rehusado siempre reconocer como cristianos a los que rechazan esta doctrina. En segundo lugar, es un culto centrado en la persona de sus líderes, en específico en el linaje de Nazón Joaquín, sus antepasados. En sus reuniones le rinden culto y pleitesía al líder en curso, en este caso a Nazón Joaquín García, de personalidad megalomaníaca y narcisista. Aunque no creen que sea Dios encarnado o un ángel o algo por el estilo, sino un apóstol, es prácticamente en momentos adorado por sus seguidores, rasgo infaltable de las sectas, las cuales contemplan a un elegido como vehículo de revelaciones específicas por sobre los libros sagrados, en este caso la Biblia. Bien, les voy a invitar a que escuchemos unos cuantos versos, unas cuantas frases de algunas canciones religiosas que están dirigidas a este líder, en este caso a Nazón Joaquín García, y ustedes podrán apreciar cómo prácticamente es un culto a la personalidad de este hombre, y pues es infaltable en las sectas. Ninguna denominación cristiana, ninguna de ellas tiene un líder central, y mucho menos, por supuesto, se le rinde algún tipo de pleitesía, algún tipo de culto, como si es claro lo que ustedes van a escuchar a continuación en los siguientes audios. Vamos a escuchar lo más importante cuando se alude a la persona de Nazón Joaquín. Le invito a que escuche estos audios, que son cánticos compuestos y dirigidos para el señor Nazón Joaquín García. Adelante, vamos a escuchar los audios.
comunión. Nazón Joaquín, gran apóstol del Señor. Nazón Joaquín, hoy vive en mi corazón. Solo un instante bastó, la obra estaba en mi interior. Nunca imaginé tu plan, te clamé con devoción. Perdónanos, mi Señor. Llévanos contigo ya. Pues vivir. Su manera de hablar, sus palabras de amor, su silueta al caminar, su sonrisa angelical, su elección que estuvo en mí, eso nunca olvidaré. Porque solo su presencia, dulce paz, trajo a mi ser, en mi mente y corazón. Vivirá. Hermosura sin igual y grandeza espiritual. Otro hombre especial, con gran porte de Señor, con mirada angelical. Oh, alegría trajo tu siervo Nazón en las horas más oscuras de mi fe. Porque en todas sus palabras encontré consolación. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Es un hombre santo, recto y justo, el más hermoso es de los hijos de Israel. Él es Nazón Joaquín, siervo y apóstol de Dios. Bien, pues habiendo escuchado estos audios, sin lugar a dudas, pues es propio de una secta rendirle un tipo de pleitesía a sus líderes, una importancia de seres iluminados que están por encima de los demás y que tienen privilegios y prebendas por encima del común de la gente. Los cultos, aun cuando se alude por supuesto sí a Dios como creador, pero sin embargo de por medio se establece una mediación de estos personajes. Entonces pues es claro lo que escuchamos y es indistinto, ¿verdad?, cuando se le canta a Dios o cuando se le canta a Nazón Joaquín. Entonces esto pues es
propio de un movimiento sectario. Esto no sucede con ningún tipo de denominación cristiana. Por ejemplo, no hay un culto a Martín Lutero, no hay un culto a Juan Calvino, no hay un culto, podríamos decir, algún líder importante, algún fundador de alguna organización cristiana, sino simplemente pues hay un reconocimiento histórico al personaje, pero nunca un culto de esta naturaleza. Por ejemplo, John Wesley, ¿no? Es recordado biográficamente como un ejemplo de vida cristiana, pero pues no hay un culto centrado en ellos y nunca lo hubo. En tercer lugar, se dicen ser la iglesia verdadera, clasificando a las demás religiones y denominaciones cristianas como falsas. Esto también es infaltable en la estructura de sectas como los Testigos de Jehová, los mormones o los sabatistas, entre otras. Pese a que toma parte de la doctrina pentecostal y creen en estas mismas manifestaciones. De hecho, casi es un requisito en esta organización irrumpir en un llanto pues bastante frenético. Los distingue también el hecho de que no tienen mucha literatura. Las personas no se ilustran en temas teológicos, sino se guían simplemente pues, por lo que dice el líder principal de la secta, que en este caso pues es Nazón Joaquín, que bueno, pues están en una crisis, ¿verdad? En cómo estos años que estará Nazón Joaquín en la cárcel se van a dirigir. Pero bueno, pues ellos tienen efectivamente tintes doctrinales del pentecostalismo. No obstante, bueno, pues el pentecostalismo ortodoxo, el pentecostalismo mayoritario, ortodoxo, histórico, pues no reconoce organizaciones como esta, dado que pues la doctrina de el pentecostalismo ortodoxo está unida pues sobre todo a las tradiciones reformadas en cuanto a la forma de su doctrina, exceptuando ciertas manifestaciones espirituales, pero por lo demás se guían por las 5 solas de la Reforma, aunque no se manifieste de una manera clara o no haya un tratado confesional, pero sin embargo así se maneja. Pero en este caso estamos ante una organización que rompe con todos los esquemas cristianos establecidos, incluido pues por supuesto el de la Iglesia Pentecostal. Entonces cabe aclarar que aunque los medios de información, sobre todo aquellos que tienen una influencia de los movimientos de derecha, clasifican y nombran, ¿verdad?, a la organización La Luz del Mundo como una iglesia evangélica. Y es pues muy constante el hecho de que sobre todo el católico se confunda clasificando a esta secta dentro de las iglesias cristianas evangélicas, cosa que no es así, ya que las iglesias cristianas evangélicas
en su conjunto, es decir, todas las denominaciones cristianas evangélicas rechazan absolutamente el que estas organizaciones formen parte de sus filas, y no es de que sea una organización, las iglesias cristianas evangélicas, ya que todos sabemos que son independientes, pero nos referimos a que no las consideran espiritualmente como válidas o aprobadas por los principios bíblicos. Por tanto, este movimiento religioso es claramente una organización religiosa y política, también comercial, porque tienen múltiples negocios comerciales en inmobiliarias y otros rubros, y no comparte los principios del cristianismo, y lo podemos ver en la doctrina bíblica de la Trinidad, la cual ellos rechazan. Pese a ello, pues nosotros respetamos, o debemos respetar como cristianos, el credo de cada persona. Por último, vamos a ver algunos aspectos sobre la sentencia de este hombre, Nazón Joaquín, y los múltiples cargos de los cuales se le acusan. Y bueno, pues los cargos y las acusaciones son interminables, pero pues hay que ser claros y decir que no solamente él, sino desde el abuelo, pasando por el padre, desde Eusebio, Samuel y ahora Nazón, pues los tres fueron acusados respectivamente de cosas similares. Solamente que aquí en México sus vínculos políticos, pues hasta ahora los habían dejado impunes de estos delitos. Sin embargo, bueno, pues en Estados Unidos sí se les detuvo, aunque pues dejó absolutamente insatisfechos a las víctimas principalmente y a la sociedad en general, que miró con desagrado una sentencia tan raquítica que pues prácticamente es una burla. Consideramos que pues este señor, con todo el dinero que tienen, pues prácticamente se burló de la justicia aquí en México y por supuesto en Estados Unidos, aunque él tiene acusaciones por supuesto en otros países, porque esta organización también está en otros países, y este hombre tiene acusaciones similares de abuso a menores en otros países, sobre todo de Centroamérica. Y bueno, pues ya esperaremos lo que vaya a pasar con este señor, pero pues ya hablamos un poco de lo que es esta organización. Esperemos que esta información sea de utilidad para todos ustedes, y les invitamos a que se suscriban a este canal, denle like al video, comenten, y pues si gustan ustedes allí ponernos en la cajita de comentarios pues sobre algún tema que quisieran que pues comentáramos o investigáramos o presentáramos, pues serán bienvenidos. Y bueno, pues muchas gracias, les agradecemos a todos ustedes, y pues sí queremos decir que a pesar de todo, los acusados en este caso pues es Nazón Joaquín y no los fieles, ¿verdad? Que la inmensa mayoría de ellos, la inmensa mayoría, pues acuden de buena fe a esta secta, realmente tienen una fe genuina, aunque mal, por supuesto, fundamentada, pero lo que queremos manifestar es el respeto a todas las personas, que no se discrimine a nadie por su creencia religiosa, por muy errada que esté, como es en este caso pues los creyentes en esta secta. Sin embargo, pues nosotros hacemos un llamado hacia la tolerancia o a la tolerancia y pues al amor a todos los seres humanos, independientemente de lo que ellos crean. Y pues en países como México, como Estados Unidos y
la mayoría de los países de Centroamérica y Latinoamérica, pues somos libres de creer lo que consideramos verdad. Entonces, creo que a las personas que son creyentes en este culto no se les debe de discriminar ni se les debe de rechazar o tener algún tipo de represalia contra ellos, ya que pues la acusación en este sentido pues es sobre el líder Nason Joaquín, y pues ojalá que esto sirva para despertar a mucha gente que está en esta secta y bueno, pueda conocer al Dios verdadero de la Biblia, al Dios trino de la Biblia, en una iglesia cristiana, no en una secta, sino en una iglesia cristiana, donde no hay necesidad de estos arranques melodramáticos que les exigen, porque ellos les exigen llorar y hacer estos dramas en esta secta. Entonces, pues les enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.